Jaume, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Me gustaría preguntarte qué es el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal y cuál es la importancia de que esté aquí, en Cabanes. Bueno, el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal es un centro público de CSIC que inició su actividad hace más de 45 años en el Grau de Castellón. Y entonces, bueno, es a finales de los 70 cuando se traslada a su actual ubicación, limítrofe con el Parque Natural de Cabanes Torreblanca. Nuestras especies, ya nuestra actividad está concentrada, como es lógico de esperar, en las especies típicamente mediterráneas, como puede ser la lubina dorada. Pero también trabajamos en otras especies como el lenguado, moluscos como la chirla, la tellina, crustáceos como la artemia y más recientemente incluso corales. Es decir, tenemos un amplio espectro, nuestras dianas no son una única especie, sino son varias, y para ello lo que necesitamos es una buena calidad de agua. De hecho, en gran parte eso nos lo permite nuestra ubicación. Tenemos que tener en cuenta que estamos alejados de un centro urbano importante y ello nos permite que esa agua tenga una carga de biocontaminantes realmente baja, una calidad que posiblemente la podríamos considerar de las mejores del Mediterráneo. O sea que aquí no únicamente se crían peces, sino que lo que se hace es estudiar su crecimiento, cómo se pueden ser más sostenibles su acuicultura, cómo se puede también, estos patrones que has dicho que son los valores de referencia de crecimiento, se establecen aquí las condiciones óptimas para establecer la acuicultura de cierta especie, ¿no? Sí, es lo que intentamos. Realmente nuestra ubicación, nuestra área de influencia principal es el área mediterránea. Y tenemos que trasladar ese conocimiento para lograr, digamos, conseguir una acuicultura sostenible a nivel ambiental, a nivel económico y a nivel social. Y para ello, digamos, que como todo el mundo sabe, todo el mundo está de moda ahora, es el cambio climático, es el aumento de la temperatura. Y eso es un reto, especialmente en nuestra área. Se ha tenido en cuenta que en el Mediterráneo el aumento de la temperatura del agua a superficie es 2 o 3 grados por encima de lo normal con respecto a otros mares y todas otras latitudes. Entonces, los problemas que pueden estar relacionados al cambio climático aquí están, digamos, aumentados. Tengo entendido que el propio centro también está dentro de una red de investigación llamada AquaExtel, donde formáis parte desde hace más de 15 años. ¿Me puedes comentar un poco cómo funcionan estas redes de científicos y cómo permiten trasladar este conocimiento? Sí, a nivel europeo tenemos 2 niveles de actuación, a nivel europeo y a nivel nacional. A nivel europeo cabe destacar que nosotros venimos participando en proyectos europeos desde el 5º programa marco, es decir, que un tamaño de centro de 80 personas entre personal técnico permanente, becarios y personal técnico de apoyo que tenga más de 15 proyectos de investigación desde el 5º o 6º programa marco es como un récord histórico, ¿no? Es decir, que en comparativamente con los centros estamos muy bien posicionados a nivel europeo. Pero digamos que aparte de esto en concreto, en el programa AquaExtel es un programa de infraestructuras en acuicultura. Y esos proyectos de infraestructuras en agricultura empezamos con el AquaExtel, luego vino el AquaExtel 2020 y ahora estamos en el AquaExtel 3. Es decir, que son proyectos que por término medio tienen una duración de 4 o 5 años, un presupuesto de unos 10 millones de euros y con la participación de más de 20 partners o socios. Es decir, ¿qué nos permite esos proyectos de infraestructuras en investigación? Lo que nos permite es identificar cuáles son las necesidades de investigación en acuicultura y en infraestructuras. Eso sería en acuicultura, digamos, y por eso ese planteamiento. Eso, digamos, lo que nos ha permitido es poder ofertar nuestra oferta tecnológica o el uso de sus instalaciones como accesos transnacionales. Esto es AquaExtel. Ahora, en el horizonte Europa, ya hemos pasado a otro nivel, ya hemos pasado a AquaSerp. Y AquaSerp combina lo que sería acuicultura con pesquerías y economía azul. Esto, digamos, que es un programa que estará activo hasta el 2028, 2029. Pero como queríamos complicarnos la vida un poco más, hemos pasado a otro nivel, hemos escalado a una propuesta ESFRI, que es una propuesta multiespecie, en la que ya no solamente hablamos de aqua, hablamos de pollos, cerdos, vacas, es decir, y todo lo que sería de producción acuícola. Es decir, que sería una estructura que empezaría, si la cosa funciona bien, la presentamos en abril, se valorará en el primer semestre de 2026, el IATS sería el coordinador del nodo nacional. Wow. Y entonces estamos hablando de un programa a 10-15 años vista. Entonces, actualmente, ¿qué líneas de investigación tenéis en este centro en concreto? Bueno, digamos que por el tamaño ojalá pudiéramos abarcar mucho más, es decir, pero tenemos que ser un poco pragmáticos en ese sentido y nos tenemos que centrar en la parte de lo que podría ser básicamente a nivel de acuicultura mediterránea, en temas relacionados con reproducción, genética, nutrición, salud y bienestar. Un segundo nivel es el que hace referencia al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades.
no solamente enfermedades recurrentes, que era normal y que todo el mundo ya conocemos, sino las que pueden aparecer a corto o medio plazo. ¿Y cómo actuar rápidamente contra ellas? Pues tratamientos con vacunas, con fitosanitarios, eso también es otra línea de actuación. Luego estaría lo que podía ser medidas como de formulación de nuevas dietas. Vale. Es decir, que todo el mundo hasta ahora estaba pensando, todo el mundo te está diciendo es que estamos alimentando a peces con peces. Pues no, eso es una falsa verdad, es un mito, Vale. porque realmente hace 15 o 20 años sí que era verdad que una dieta de un pez típicamente carnívoro, como podía ser la lubina, la dorada, tenía un 70% de harinas de pescado. Actualmente, a nivel comercial tiene menos de 10%, y a nivel experimental, con un 0% de harina de pescado tienes unos récords de performance, sigues creciendo adecuadamente. Comentabas antes que el centro tiene más de 45 años y habéis publicado en este tiempo más de 300 artículos en revistas de alto impacto, lo cual es un hito para todo científico. ¿Cómo habéis logrado esta excelencia? Bueno, esto es un indicador de calidad. Lo que intentamos es que realmente trasladar nuestros resultados a la industria y al sector productivo, ¿no? Por esta excelencia la hemos conseguido intentando hablar con la industria, es decir, que identificar cuáles son sus necesidades y problemas, ¿no? Y prueba de ello y prueba de este enfoque, lo que lo estamos haciendo, es que realmente estamos organizando, somos los del Congreso, que es de la European Agriculture Society, con un récord de asistencia, es decir, tenemos más de 3.000 delegados y 200 empresas. Wow. El centro, digamos que esto está auspiciado por el IATS, la organización del propio Congreso, ¿no? Y ahí lo que intentamos es hablar y tener algo de comunicación entre academia e industria. Y posiblemente es una de las bases del éxito, ¿no? Entonces, permíteme la pregunta, ¿cuánto de lo que investigáis aquí llega al final a la mesa del consumidor? Pues yo creo que de forma directa o indirecta mucha, ¿no? Es decir, porque de alguna forma lo que se está estableciendo es como un estado de una idea de pensamiento, es decir, que es factible producir pescado de una forma sostenible, con nuevas dietas, nuevas formulaciones, en las que el uso de antibióticos está limitado, por toda una serie de prácticas, por diseño de nuevos sistemas de cultivo, por sistemas de control. Eso acaba llegando al mercado. Acaba llegando al mercado en cuanto a un producto más seguro, saludable y con una mayor trazabilidad en última instancia. Una cosa que me ha llamado la atención es que en este centro habláis muchas veces de la acuicultura 4S, que es sana, segura, sabrosa y sostenible. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal consigue estas 4 vertientes? Sana, porque intentamos que no tenga enfermedades. Segura, porque tiene minimizar los tratamientos. Sostenible, porque realmente intentamos producir con nuevas materias primas, nuevos ingredientes, de acuerdo con los principios de la economía circular y el cero desperdicio. Sabrosa es que realmente intentamos que realmente sea un producto que sea bien valorado. Es decir, cuando haces pruebas de consumidores, a veces son incapaces de diferenciar el pescado de si es salvaje o de cultivo. E incluso muchas veces la valoración es que se valora mucho mejor el de cultivo que el de salvaje. Pero en ese sentido, yo lo que quisiera decir es que la discusión no tiene que estar entre un producto y el otro. Eso sería llevarnos a un terreno que no nos interesa. Realmente es los productos del mar. De a corto y medio plazo, lo que posiblemente sí que pasará es que la pesca lo que producirá o permitirá tener un producto más variado. La acuicultura lo que permitirá es tener pues, una oferta más concreta, pues, que actualmente está centrada básicamente en lubina, dorada, seriola, lenguado, rodaballo, y en la que posiblemente allí hablemos de un producto, la forma de empaquetarlo, ¿no? Un producto empaquetado, no elaborado, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que el consumo de pescado en España, a pesar de que tenemos un consumo muy alto a nivel per cápita, ha disminuido en los últimos años. Y en gran parte, ello es así porque las nuevas generaciones no saben cocinarlo. ¿Cómo ves la acuicultura dentro de 20 años? Yo la veré totalmente distinta a lo que estamos viendo actualmente. Es decir, que ahora hablamos, o mucha gente ve la acuicultura como un problema, yo lo veo como una solución. Habrán dos tipos de acuicultura, aquella que será la producción de alimento, que será no en la forma posiblemente en lo que vemos ahora, y luego la que estaría la acuicultura regenerativa, la que ayuda a preservar el medio marino. Van a coexistir las dos. En todo caso será una acuicultura muy tecnificada, en la que todo lo que tenga que ver con automatización estará allí presente, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, todo lo que tenga que ver con nuevas especies de bajo nivel trófico o cultivos multitróficos, en la que cultivemos a la misma vez, pues al mismo tiempo un pez, un molusco, una alga, es decir, todo aquello que ayuda a minimizar el impacto sobre el medio ambiente.
Y de hecho, yo quizás, si me permite, solamente hacer un breve resumen, o más que un breve resumen, una puntualización. Es decir, que antes hemos hablado de proyectos europeos, pero todo ello, el futuro, no sería posible sin el programa Next Generation Thinking Azul. Thinking Azul es un programa que se inició en el 2022, en el cual han participado investigadores del CSIC y de las universidades de la UPV, de la Universidad de Valencia, la Universidad Católica, la Universidad de Alicante, la UGE, la UMH. Más de 400 investigadores. El programa está coordinado desde el IATS. Entonces, en este programa Thinking Azul Ciencias Marinas participan 7 comunidades, pero solamente para que tengamos una referencia, los indicadores de calidad y de producción hacen que la Comunidad Valenciana haya producido casi el 50% del total. Pues muchísimas gracias, Jaume, de verdad, por mostrarnos primero esta visión holística de lo que es el cultivo de cualquier pescado que podremos encontrar en el supermercado, y también, por supuesto, por mostrarnos todo este talento que hay en nuestra comunidad y todas estas posibilidades de producción para garantizar la alimentación de un futuro en el mañana. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.